¿Tú sabes por qué a mí me gusta Cruzcampo? Por el acento. Y eso que a mí la cerveza no me gusta, ni Cruzcampo, ni Mao, ni Estrella Galicia, ni ninguna de ninguna. la he probado, la cerveza en general, y a mí la cerveza no me gusta. Eso sí, Cruzcampo me fascina. Y por eso hoy en Marcas con Poderío voy a contaros cómo se lleva el ascua a su sardina desde el último rebranding Cruzcampo, mi marca favorita, no de cervezas, del mundo. Cruzcampo es una marca de cerveza sevillana fundada en 1904, es decir, ya tiene un poquito de recorrido y hasta ahora siempre ha jugado con ciertos conceptos que la vinculaban mucho a su lugar de origen. Pero en 2018 decidió hacer un rebranding y la lió parda. Se viralizó y hoy es posiblemente una de las marcas de cerveza con mayor proyección publicitaria. ¿Y sabes por qué? Porque se ha desmarcado, porque se ha conseguido convertir en irrepetible, inimitable y, por supuesto, inolvidable, porque juega con todo el poderío y, desde luego, en lo que a poderío se refiere, juega en división de honor. Ni siquiera en primera división, ellos la primera división ya la dejaron atrás hace tiempo, porque al final la mayoría de las marcas de cerveza de este país juegan con la idea de la felicidad, el compartir, los amigos. Si con este concepto juegas tú, juega Mau, juega Estrella Galicia y juegan todas las demás, ¿qué pasa? Pues que no te diferencias. Al final termina siendo una marca más de cervezas. ¿Qué ha hecho Cruzcampo entonces? Diferenciarse con lo mejor que tiene, sus orígenes. Y con ello ha iniciado un movimiento revolucionario que al final ha conseguido reivindicar no solo los orígenes de la cerveza, sino toda la concepción de una región. Cruzcampo ha escogido muy bien a quién quiere llegar. El público más joven era su objetivo con el rebranding que hizo en 2018 y de ahí para adelante, ¿no? Y sobre todo desde la campaña con mucho acento, que se grabó justamente antes de la pandemia y que salió pues durante todo este tiempo, ¿no? De la pandemia para acá. Cruzcampo tenía clarísimo a quién quería llegar y tenía clarísimo cómo quería llegar. Y desde luego lo ha hecho con mucha sabiduría y lo ha conseguido. Ha llegado al público más joven, se lo ha metido en el bolsillo y de camino nos ha arrastrado a todos los demás, a los cerveceros y a los que no lo somos. Como te decía, Cruzcampo ya usaba en su identidad verbal y en su identidad visual, usaba en toda su marca atributos relacionados con Andalucía y con el día a día de Andalucía. Eso no es algo nuevo y eso no ha cambiado en la marca de Cruzcampo. Pero sí es cierto que ha tratado de alejarse de los tópicos y de los estereotipos de la Andalucía más clásica. Teniendo eso en cuenta, cuando Cruzcampo decide hacer cambios en su identidad visual y en su identidad verbal, pone en el foco y pone le da el mayor protagonismo precisamente al acento y al día a día de Andalucía. Y lo pone de relieve actualizando todos esos tópicos, actualizando todos esos estereotipos y dándoles otro sentido más reivindicativo de una parte de la cultura andaluza, que es muy vasta, muy amplia y es maravilloso. Así vas a poder ver en todos los spots de Cruzcampo desde que hicieron este rebranding a artistas andaluces, movimientos andaluces, instituciones andaluzas, empresas, creadores, autónomos andaluces, gente anónima que se dedica a crear y a llevar a Andalucía por el mundo. En Cruzcampo, de repente, la Andalucía feliz, la Andalucía alegre, la Andalucía del baile y del cante, pasa a transformarse y a empezar a mostrar lo que realmente hay dentro de Andalucía. Una población hospitalaria, una población abierta al mundo, abierta a la cultura, una población que sí que es alegre, pero que no está todo el día tocando las palmas. Convierte la representación de la felicidad en una representación de orgullo, de diversidad, de falta de complejos, se quita los complejos de encima, se quita los prejuicios de encima y muestra pues lo que quiere mostrar, muestra el acento, pero además te lo dicen claramente en todos sus spots. El acento da igual que seas de la Conchinchina o de la Línea de la Concepción, ya lo dice Lola.
Bendita Lola, en, en el spot con mucho acento. Venga, vamos al lío porque como me emocione y me ponga a llorar, me voy a quedar churreteada para todo el día y yo los maquillajes los aprovecho. Así que no puedo llorar para no churretearme. Empecemos por la personalidad de la marca. Vamos a jugar un poquito a los arquetipos, ¿no? Y aunque los arquetipos no son representaciones, y siempre lo digo, encorsetadas, no son cajas, no son jaulas en las que podamos meter a las marcas ni a las personas, sí que es cierto que nos ayudan a enfocar un poquito por dónde va la personalidad de cada persona y de cada marca, que es lo que aquí nos ocupa. Hay un arquetipo que es muy común en las marcas de cerveza de este país, que lo vais a ver en casi todos los anuncios, bueno, de este país y de no este país, que lo vais a ver en muchos anuncios, que es el arquetipo del hombre corriente, del amigo que te acompaña, que disfruta contigo, que está en lo bueno, en lo malo. Y Cruzcampo no es menos. Ese arquetipo lo ha mantenido y lo ha llevado siempre en su esencia durante toda la vida de la marca y durante toda la vida publicitaria de la marca, desde la vida diaria con el Gambrinus, con esa mascota, llamémoslo así, ¿no? Con ese embajador de marca que es esa figura que aparece en todos los packaging de Cruzcampo, que es el Gambrinus, así se llama. Pues ese Gambrinus siempre acompaña, siempre es ese amigo, ese vecino, ese compañero, ¿no? Que está siempre alrededor de los personajes que interactúan en los spots y en las campañas de Cruzcampo y ese personaje, tanto si salía antes como ahora que ya no aparece en los últimos spots físicamente, pero sí sigue estando en el packaging, ¿no? Y sí sigue estando su espíritu por ahí pululando. Ese Gambrinus, ese amigo, ese compañero siempre pulula por ahí. Ese arquetipo del hombre corriente, del amigo, siempre está pululando por ahí. Siempre es como, queda como pozo, ¿no? En la identidad verbal, en la voz de marca de Cruzcampo. Pero ojo, porque desde el rebranding, desde con mucho acento, em, hay una evolución. Y esto es totalmente normal. Cuando escogemos un arquetipo, no podemos pensar que ese arquetipo ya va a ser fijo y que solo nos podemos definir con ese arquetipo. Si solo nos definiéramos con 12 o 13 personalidades, seríamos todos iguales, seríamos un cajetín, ¿no? Un cajón lleno de cajetines más pequeños y sería todo muy encorsetado y muy aburrido. Pero, por suerte, no tenemos solo características de un arquetipo cuando hablamos de personalidad humana y de personalidad de marcas. No tenemos solo 13 personalidades, sino que nos vamos entremezclando con rasgos de otros arquetipos, de otras personalidades diferentes. Pues lo mismo le pasa a Cruzcampo. Y no solo tenemos un arquetipo, no, yo no nazco con el arquetipo del mago y me quedo con el arquetipo del mago hasta el día en que me muera con 90 y muchos años. Si quiero. Pero no me quedo así para siempre, sino que voy evolucionando, voy cambiando. Y aunque haya arquetipos que se mantienen en mi personalidad, porque no es que nos levantemos un día y hayamos cambiado radicalmente y ya no seamos las mismas personas, hay arquetipos que se van manteniendo, pero hay arquetipos que van entrando, que van saliendo, que se van matizando, que van tomando más protagonismo o van quedando más en segundo plano. Y eso exactamente es lo que ha hecho y lo que ha demostrado Cruzcampo con todo el rebranding que hizo y a partir de la campaña con mucho acento. Ese amigo se mantiene, está ahí en la esencia, en la sombra, pero ese amigo empieza a pasar a segundo plano y ojo porque aquí viene una diferenciación muy grande en esta marca, sale a colación, sale al campo de juego, otro arquetipo totalmente diferente. Cambia, la marca evoluciona, cambia, se transforma y ese cambio, igual que Lola Flores, no es exactamente igual cuando sale a la fama, cuando salta a la fama en los años 40, que la Lola Flores que vemos hablando, pues por ejemplo, en el programa del Loco de la Colina con Jesús Quintero, en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, igual que no es la misma Lola Flores, igual que Conchita Piquer, la de los años 20, no era la misma Conchita Piquer, ni hacía lo mismo, ni se comportaba igual que la Concha Piquer de los años 50 o la Concha Piquer de los años 70, lo mismo pasa con las marcas, lo mismo pasa contigo, conmigo y por supuesto con Cruzcampo. ¿Qué hace Cruzcampo entonces? Pues ya te lo he dicho. Porque todo esto ya se gritó antes. Cruzcampo se vuelve
reivindicativa, se vuelve orgullosa y saca toda la artillería pesada del acento. Conecta con el disfrute, conecta con la felicidad, conecta con todo eso, ¿no? Con lo que conectaba antes y que forma parte de su esencia, pero lo hace desde el orgullo, desde la reivindicación, desde estar profundamente orgulloso, desde ser enérgico, motivador, directo, potente. Lo hace desde el arquetipo que se identifica mucho con el del explorador. Saca a la luz ese explorador y es el que lleva a primer plano. Y fíjate, el amigo se queda ahí, pero pasa a un estadio un poquito más, en segundo plano, un poquito no escondido, pero menos, protagonista que el explorador. Pero no solo se queda en el explorador, sino que también muestra, rasgos de otros arquetipos, como puede ser, por ejemplo, el inocente. El inocente que sale muchísimo en ese concepto de compartir la felicidad, de compartir las cosas que nos pasan, ¿no? De ser feliz y hacer feliz, que al final son las motivaciones del inocente. Claro, todo esto podría hacerlo cualquier marca de cervezas y entonces no se diferenciaría mucho, Cruzcampo de Mau o Mau de, no sé, de cervezas Alcázar, por ejemplo. ¿Qué hace Cruzcampo entonces para diferenciarse? Muy bien, tenemos los arquetipos, tenemos la personalidad, pero vamos a coger un concepto creativo, que es el que nos va a dar todo el relato que Cruzcampo empieza a contar desde con mucho acento hacia adelante. Ese concepto creativo es el acento, es lo propio, lo nuestro, y lo refleja en palabras, lo refleja en imágenes y lo refleja también en acciones. Desde Con mucho acento, Cruzcampo crea un relato sobre Andalucía contado por andaluces y hecho por andaluces. Cruzcampo ahora mismo trabaja con empresas de Andalucía, trabaja con instituciones de Andalucía, la cerveza se hace, incluso, no sé si esto se sigue haciendo, pero al menos cuando salió la campaña Con mucho acento, esto sí se hacía, se produce, se fabrica con energía solar producida en Andalucía por empresas andaluzas. Es decir, em, el concepto creativo que usa, Cruzcampo, el acento, no solo reivindica una forma de hablar, reivindica y significa una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de hacer diferente. Y eso es lo que la diferencia del resto de marcas que pueden ser, muchísimas dentro de Andalucía y fuera de Andalucía. Pero el acento, como concepto creativo, no va solo del acento sevillano o del acento que puedes llamar andaluz, porque te voy a contar un secreto. En Andalucía hay tantos acentos como pueblos. Y hay muchos pueblos, muchos. No habla igual y no tiene el mismo acento una persona de Huelva que una persona de Almería. Y Cruzcampo reivindica eso, reivindica tu propio acento, tu propia esencia, tu propia forma de hablar, de sentir, de moverte, de hacer las cosas o de pensar. Independientemente de que seas de Sevilla y hayas nacido en Triana, o seas de un pueblo de la Sierra de Huelva, o de la Bahía de Cádiz, o de la Axarquía, o seas granadino, o seas de Jaén, o seas de Almería. Da exactamente igual porque tú también tienes tu acento, incluso si eres de Madrid. Tú también tienes tu acento y esa también lo reivindica Cruzcampo. Y el concepto creativo no se vuelca solo en ese acento, ¿no? Se vuelca en muchas más cosas. Aparte de, viene del atributo del inocente, del explorador, del amigo, ¿vale? Del hombre corriente, pero se vuelca en el tono y en la forma de expresarse de Cruzcampo en toda su identidad verbal, independientemente de que esté haciendo un spot para televisión, de que esté haciendo una publicación en redes sociales o de que esté haciendo, lo que sea. Fíjate en cómo se habla durante los spots, y te digo durante los spots porque es lo que puedes oír con las orejas, porque si te vas a redes sociales también notarás ese tono, y podrás escucharlo, pero de una forma visual, leyendo lo que dicen en sus descripciones, porque lo mantienen. Y esa es la clave de una identidad verbal que funciona, mantenerla y aplicarla en todos los canales, en todas las comunicaciones, en todas las circunstancias y en todos los momentos. Muy bien, pues
Cruzcampo hace eso fenomenal y se lo lleva al tono. Mantiene un tono enérgico, alegre, cercano, te habla de tú a tú y te habla con las palabras que tú entiendes y que tú sabes. Incluso aunque haya palabras que no entiendas, porque tú estás viendo el anuncio en Pamplona y te están hablando del quejío y del bien me sabe, tú estás entendiendo a qué se refieren perfectamente, porque te está hablando con el mismo tono que tú usarías. Se adapta perfectamente al tono del cliente manteniendo su propio esencia. Ojo que esto es muy difícil de hacer y es una de las claves para que una voz de marca funcione a la perfección. Cruzcampo, una de las fortalezas que tiene en esta nueva etapa es ese diccionario de marca, ese universo verbal en el que entran todas las palabras relacionadas con el acento, quejío, la bulla, el bien me sabe, pero hay muchas más. Hay muchas más. Fíjate que te hablan de empowerment, que conecta muy bien con las nuevas generaciones, con el público al que quiere dirigirse, ¿no? Y que se lo trae mucho al mundo actual, a la actualidad, al hoy, ¿vale? Y después te dice que a eso yo le habría llamado poderío, diccionario de marca, pedazo de diccionario de marca. Tienen perfectamente estudiados los conceptos y fijaros hasta qué punto los tienen estudiados. Hay un término en el spot de la campaña con mucho acento, un término que es manosear tus raíces, ¿vale? Este concepto, este vocablo, esta palabra manosear, este término, puede ser controvertido y puede tener una connotación negativa. Manosear, sobar, eh, puede ser un poquito... ¿Es un riesgo utilizarlo? Sí y no en este caso. Porque en este caso, toda la personalidad arrolladora de Cruzcampo, que vuelcan en toda la personalidad arrolladora de Lola, es decir, Lola y Cruzcampo, Lola Flores y Cruzcampo se llegan a fusionar en esta campaña, toda esa personalidad arrolladora, todo ese acento, todo ese diccionario de marca, todo ese tono, esa personalidad, ¿vale? Es lo que consigue que ese término, manosear, deje de ser un término que puede ser entendido con una connotación negativa y pase a ser un término que lo que te lleva es a coge tus raíces, úsalas, juega con ellas, pero siéntete muy orgulloso de ellas. Fíjate cómo transforma un término que en determinado momento puede ser un riesgo y puede llegar a tener una connotación negativa, lo convierten en algo totalmente positivo. Eso es un diccionario de marca bien trabajado. Y el que lo probó lo sabe, como diría Lope de Vega. Es un diccionario muy bien trabajado y que juega mucho, no solo con los términos más propiamente andaluces, del habla andaluza, sino que los actualiza, los entremezcla, los saca del tópico y se los lleva a todo lo que implica el poder estar orgulloso de dónde vienes y de quién eres. Y eso es independiente de dónde nazcas, o de dónde te críes, o de lo que sientas. Por último, hay algo que Cruzcampo ha hecho y que me parece maravilloso, que es transformar el claim de una campaña, es decir, el eslogan de una campaña, en su eslogan de marca, en su tagline. Es brutal esto. El tagline de una marca es el eslogan de marca, ¿vale? Es esa frase que suele acompañar al logotipo y que define un poco qué hace y a qué se dedica esta marca, ¿no? Por su parte, el claim es el eslogan de una campaña. Es decir, es la frase que marca una campaña y que define, ¿vale? Pues de qué va a ir esa campaña un poco, ¿no? Y de qué va lo que vas a querer vender en esa campaña. En todo este proceso, Cruzcampo, para su spot estrella después del rebranding, elige un claim, ¿vale? Un eslogan de campaña con mucho acento, que define perfectamente de qué va a ir la campaña. Pero la campaña tiene tanto éxito y este rebranding tiene tanto éxito y el acento se convierte en parte tan central, era ya parte tan central de este rebranding y se convierte en parte tan central de la marca, que ese claim de campaña, que ese eslogan de campaña, de repente traspasa la campaña, ¿vale? Tiene tanto éxito, es tan potente, es tan bueno, que deja de definir solo la campaña y empieza a definir perfectamente a la marca. Con lo cual,
Cruzcampo, la cruz del campo, que además mantiene muchos de los elementos de su origen en su identidad visual. Podría estar hablando horas y días sobre Cruzcampo y sobre la identidad que han construido, pero casi mejor voy a cerrar el piquito porque si no aquí nos eternizamos. Cruzcampo ha cogido y ha tenido tal éxito y ha creado un claim tan potente para esa campaña que directamente ese claim por sí mismo, de forma natural, de forma orgánica, ha empezado a definir la marca y a convertirse en el tagline de la campaña, o en el tagline de la marca, en el eslogan de la marca. La gran mayoría de los que conocemos Cruzcampo ya no podemos disociar Cruzcampo del acento. Ya no podemos disociar Cruzcampo de la frase con mucho acento. Es un indicador muy potente de que una identidad verbal está muy bien hecha, está tan bien hecha, que conseguimos que nuestras campañas ya no solo sirvan para el objetivo que habíamos pensado, que puede ser vender, ¿vale? En este caso no creo que sea solo vender cervezas, el objetivo de la campaña con mucho acento, sino es un objetivo precisamente para hacer marca, para crear branding, para hacer reconocimiento de marca. Lo consiguen tan bien, que la marca se ha quedado con el eslogan de la campaña. Y ole, y ole. Y con esto y un bizcocho se acabó el análisis de marca de Cruzcampo, porque si no, aquí nos vamos a pasar año y día como parto burra. Si quieres saber más sobre arquetipos de marca, tengo un artículo en mi blog que te voy a dejar aquí en la descripción, donde te cuento los 12 arquetipos de marca, los 13 mejor dicho, 12 más uno, porque ya no son solo 12 y hasta ahí puedo leer, contados con todo el detalle. Te vas a enterar de todo sobre ese arquetipo de marca, para que puedas ser capaz de identificar cuáles son los atributos que definen la tuya y ver con qué personalidad encaja más tu propia marca. Nos vemos en el próximo vídeo. Me estáis estresando.